Cedric Stone. La familia. Marathon Cornualles, 1939. Subieron por la pendiente que conducía a la casa de los Stone. Jane estaba nerviosa por conocer a la familia y no dejaba de enumerar los datos que había memorizado. Entonces, a Amy le gusta jugar a las cartas, las moras, los gatos y los libros. De eso puedo hablarle, sí. ¿Conoce a Frances Hodgson? Le leí uno de ella el año pasado. Ah, bien, bien. Sacaré el tema y... Deja de preocuparte. Cedric la miró divertido sin soltarle la mano. Ya les caes bien y ni siquiera te conocen. Lo tienes fácil. Solo sé tú misma. Cuando llegaron, John estaba subido a una escalera y le iba pasando a Amy las ciruelas que cogía del árbol. A sus pies descansaba una cesta llena de frutos maduros. La niña estuvo a punto de hacerlo caer porque salió corriendo hacia ellos con torpeza. Se plantó delante de Jane y la estudió con sus ojillos curiosos. «¿Llevas un sombrero azul?», dijo. «Pues sí», Jane se echó a reír. Me gusta muchísimo. ¿Pensáis quedaros ahí parados? Porque no me importaría tener un poco de ayuda. Ahí hay ciruelas como para alimentar a medio país. Mejor en otro momento, dijo Cedric. No, está bien. Te echaremos una mano. Jane se quitó la chaquetita de punto que llevaba encima del vestido y fue hasta John sin titubear. Cedric contuvo una carcajada cuando vio la mirada desconcertada de su hermano, que no sabía bien si seguir el juego o no. Al final se encogió de hombros y empezó a tenderle las ciruelas como había hecho minutos atrás con Amy. La niña merodeaba alrededor, vaciaba la cesta cuando estaba llena y observaba a la invitada del día como si fuese un animal singular. Quizá porque los ojos infantiles idealizaban lo que veían y porque, debido a su delicada salud, Amy bajaba poco al pueblo y apenas se relacionaba con niñas de su edad. Jane parecía ser un reflejo del futuro anhelado. Así que eres una chica de ciudad a la que le gusta jugar a ser granjera. Tenemos huevos que recoger en el corral y también mierda en los establos. Si te aburres, podrías... No te pases, John, dijo Cedric. ¿Si estoy siendo encantador? John esbozó una sonrisa lobuna y bajó de la escalera cuando el árbol se quedó desnudo sin sus frutos. Amy y Jane se encaminaron hacia la casa, que se alzaba un poco más allá, bajo la luz blanquecina del sol del mediodía. Los dos hermanos avanzaban a un ritmo más pausado, rezagados tras ellas. John le dio un codazo a Cedric. Es demasiado guapa para ti. En eso estamos de acuerdo. Nunca le has presentado a una chica madre. Ha estado metida en la cocina desde primera hora de la mañana. Me preocupa que quiera casaros en cuanto se asegure de que Jane habla nuestro mismo idioma. ¿Tan pocas esperanzas tenía puestas en ti? Cállate, sonrió. ¿Cuántos años tiene? 21. Le saco uno. Parece mayor. No físicamente, pero... Algunas personas llaman a eso madurez. Es un término que a ti te resulta desconocido, lo sé. Cedric se rió cuando John le dio un empujón. Dame un cigarro. Toma. Se encendió uno y le ofreció otro. Entonces, si es cierto que la cosa es seria, ¿qué haréis? No te imagino viviendo en la ciudad, caminando entre ladrillos en lugar de hacerlo por el campo. Va contra tu naturaleza. Tampoco la veo a ella quedándose. Mírala. Por muchas ciruelas que pueda recoger, su lugar no es este. Cedric dio una calada larga, alzó la vista y dejó de caminar. Pájaros negros cruzaban aquel cielo que era azulísimo, bajo, casi al alcance de la mano. Los miraba como si estuviesen hechos de papel y en cualquier momento fuesen a deshacerse. Me encantaría poder volar. ¿No me has oído?, gruñó John. Sí, ¿y tú no has visto a esos pájaros? Estás loco, masculló y echó a andar. Julia acababa de recibir a Jane cuando ellos entraron en la cocina. Se repartían en ambas direcciones halagos y sonrisas. John fue a lavarse. Amy se apresuró a poner la mesa con un esmero inusual. Herbert apareció minutos después, pues aquel día había ido a Penzance a comprar alimentos imperecederos, sobre todo latas de conserva. Estaba convencido de que empezarían a escasear si estallaba la guerra. Tras sentarse y servirse, Jane felicitó a la madre por el pudín, las patatas asadas y la mermelada de frambuesa. «Así que eres de Londres», comentó Amy. «Sí, vivo en Southwark, junto al Támesis. Y eres hija única, y estudiaste literatura. Ya veo que Cedric os ha informado bien. Habla lo justo, pero le sacamos las palabras como podemos», aclaró la madre mientras Herbert cortaba rebanadas de pan. «Siempre ha sido muy suyo. Hace unos años, cuando Amy aún no había nacido y ellos eran pequeños... No, por favor. Les pedí que hiciesen un ejercicio de reflexión. Era invierno.
uno de los peores que recuerdo. Hizo tanto frío que apenas salíamos de casa, así que pensé en algo para mantenerlos entretenidos. Tenían que encontrar cosas que los hiciesen felices, meterlas en una cajita o escribirlas en un papel. Horas después, delante de la chimenea, John empezó a enseñarme todo lo que había guardado. Había hojas, canicas, muñecos de madera, pepitas secas de manzana, monedas que había cogido de mi mesilla de noche, un papel con un listado larguísimo de posibilidades. ¿Y Cedric? Jane estaba expectante. Nada, absolutamente nada. Ahí parado, delante del fuego, dijo: La felicidad es estar. Luego respiró hondo y comentó algo sobre el aire que entraba en los pulmones, la sensación del pecho al hincharse. ¿Cómo era aquello, Cedric? Da igual. John dejó el vaso. Sería alguna cosa simple. Es lo que le gusta. Mirar una mosca que se golpea contra la ventana o tumbarse en silencio y ver la vida pasar. Yo creo que es interesante, opinó Jane. Varios pares de ojos se dirigieron hacia ella mientras las sinceras palabras flotaban en el aire. Herbert sonrió, como si entendiese algo que los demás desconocían, y después habló con ella de música. Los dos sentían predilección por Beethoven, Schubert y Rubinstein. Jane admitió que se le daba mejor dar lecciones de piano que tocar el instrumento. A mí mantenía el ceño fruncido y un tirabuzón de pelo enrollado en el dedo. ¿Y los números? Mi hermano dice que puedes hacer operaciones matemáticas sin esfuerzo, como sumar 12 más 63. John intervino en la conversación. Yo también puedo calcular. Son 75. Jane rió con suavidad. Estaba a punto de decirlo, contestó John. Haced una competición, exclamó Amy. John, si fuese tú, comenzó a decir Cedric. ¿Al mejor de 3? Su hermano lo cortó y se inclinó sobre la mesa. No era muy dado a tener en cuenta las advertencias. Prefería lanzarse de lleno a la aventura. ¿Y qué apostamos? ¿Unos chilines? ¿Alguna tarea? Hay leña que cortar. John, es nuestra invitada. Discúlpate. No se preocupe, señora Stone. Está bien. ¿Quieres que corte leña? Herbert alzó las cejas. Le gusta ser granjera. Antes ha cogido ciruelas. ¿Pretendes ponerle un hacha en las manos a la chica con la que tu hermano está saliendo? Sentados en los extremos opuestos de la mesa, Cedric le dirigió a Jane una mirada divertida. Tenían la capacidad de entenderse sin necesidad de palabras, así que nadie más oyó al joven preguntarle si podía intervenir, como tampoco la oyeron a ella responder que sí, que estaba dispuesta a participar en el juego. Yo me encargo de las preguntas. ¿Empezamos? Pero, Cedric, la madre negó con la cabeza. Estoy lista, dijo Jane. John, ¿preparado? Desde hace semanas, contestó burlón. Vamos allá. Cedric cogió aire. 234 menos 159 más 540. Y ese resultado multiplicado por 3. ¿Has perdido la cabeza? John lo miró consternado. Deberías estar haciendo cálculos, dijo Cedric. ¿Cómo? Es imposible hacer eso sin ayuda de 1845, gritó Jane. Todos se quedaron en silencio hasta que Herbert dijo: No os mováis, iré a por papel y lápiz. Se levantó, abrió uno de los cajones y regresó a la mesa. Al terminar, una sonrisa se dibujó entre su barba. Es correcto. Estáis haciendo trampas, está claro. ¿Cómo sé que no teníais esos números pactados entre vosotros? John se dirigió a la niña. A mí. Di tú la siguiente. De acuerdo. 32 menos 21 más 607. 618, respondió Jane segundos después. Efectivamente, corroboró Herbert tras calcularlo. La madre se levantó sin dejar de sonreír y empezó a recoger los platos de la mesa junto a Cedric. Los demás estaban ocupados haciéndole preguntas a Jane, que se mostró entusiasta y resuelta durante el resto de la comida mientras tomaban té y jugaban a las cartas. También cuando salieron fuera, porque Cedric y John se empeñaron en medir su puntería con el tirachinas tras rememorar una anécdota del pasado. Algo sobre los días de verano en que los dos salían a explorar de niños, a veces acompañados por el padre, cada uno con su tirachinas atado al cinturón de su dueño, balanceándose cuando echaban a correr, con un puñado de soldaditos de juguete en los bolsillos que colocaban en fila. Lanzaban por turnos y ganaba el que más tumbase. La competición solía estar reñida. ¡Pum! ¡En el blanco! John bailoteó satisfecho. Necesito concentrarme,
protestó Cedric. Un poco más allá, Jane estaba sentada en un banco de madera junto a Amy y contemplaba la escena con interés. Vio a Cedric sostener la goma atrás, coger aire y, en el último instante, desviar el tiro un poco a la derecha. No le dio el objetivo. Le resultó curioso. Muy curioso. Lástima, hermano. Me toca. El sol empezaba a desplomarse cuando Jane se despidió de la familia. Le había regalado su sombrero azul a Amy, que no dejaba de mirarla con esa admiración sin fisuras que solo existe en la infancia. Julie le hizo prometer que volvería a comer la semana siguiente. Herbert le tendió la mano como solo hacía con los pocos vecinos que le caían bien, y John le gastó una de sus bromas antes de decirle adiós. ¿Has visto? No tenías de qué preocuparte. ¿Tú crees? No estoy segura de gustarle a John. Le encantas. Cedric le rodeó la cintura y tomó un desvío por un sendero más solitario. Confía en mí. Conozco a mi hermano. Jane dejó de andar. Tenía una sonrisa sagaz. ¿Y a ti? ¿Te caigo bien? Bromeó. A ratos. Se inclinó y la besó. Ya me parecía. Jane rió. Fueron haciendo paradas durante el camino, una caricia y unas cuantas palabras, el cielo de color albaricoque sobre sus cabezas. Miradas y confesiones, jirones de nubes en un suave tono dorado, y risas, manos que se colaban entre la ropa con torpeza, las frentes pegadas, la brisa que arrastraba el olor del mar, y más besos. Margot y Graham. La cena. Edimburgo, Escocia, 1996. La noche había caído lentamente y la habitación estaba en la penumbra. El silencio reinaba en el hospital como si las últimas horas del día fuesen un paréntesis en la agitada jornada. Sentada en el sillón, Margot contemplaba el rostro sereno de Cedric. Se había quedado dormido al terminar el relato, casi como si las últimas palabras, aquellos pasos que él y Jane habían recorrido juntos, se desvaneciesen en un sueño volátil. Llamaron a la puerta con suavidad. Margot se levantó y vio que Graham entraba con cautela, sin hacer ruido. Se miraron en la oscuridad. ¿Ya se ha dormido? Hoy estaba cansado. Graham suspiró. Sus ojos se detuvieron en la figura de Cedric, y por un instante, mientras contemplaba al padre, pareció vulnerable, mucho menos inalcanzable de lo que sugerían su ropa, su perfecto corte de pelo y esa forma de moverse como un gato sigiloso que nunca bajaba la guardia del todo. ¿Podemos hablar fuera un momento? Claro. Salió de la habitación tras él. Con inquietud, Graham se pasó una mano por el pelo. En su abrigo negro se habían quedado atrapadas diminutas gotitas de lluvia que brillaban como perlas bajo las luces del hospital. Fue una cosa que a Margot le llamó la atención, no porque resultase algo bello, sino porque revelaba que un hombre como él, tan impecable, tan meticuloso, tan correcto, no llevaba paraguas, otra señal de mundanidad. El otro día, quizá me entendiste mal. Oh, sabes que te entendí perfectamente. Ya, tomó aire. Fui un poco prejuicioso, insolente, tonto. Tonto me parece una opción bastante razonable. A Graham le hizo gracia el adjetivo infantil. Yo habría dicho imbécil o algo similar, así que no me quejaré. Margot le devolvió la sonrisa antes de añadir. No discutiré que tú eres más preciso. Oye, ¿has cenado algo? Ya es tarde. Luego cogeré un sándwich de la máquina. Ni siquiera están calientes. Graham arrugó la nariz con disgusto. Se percató entonces de las gotitas de lluvia que dormían sobre sus hombros y las aplastó sin miramientos con la palma de la mano. He tenido un día complicado y llevo desde esta mañana sin probar bocado. ¿Te apetece acompañarme? Debe de haber algún lugar abierto que no quede lejos. Te invito. Será mi manera de disculparme. Debo quedarme con tu padre. Acaba de dormirse. Siguió mirándola de aquella forma tan intensa e indescifrable que la ponía nerviosa. De todas formas, avisaré a las enfermeras para que estén al tanto. La medicación no le toca hasta dentro de unas horas. Margot dudó. Por un lado, tenía hambre. Él parecía desear una tregua y le esperaba una larga jornada por delante. Pero, por otro lado, se sentía turbada cuando Graham andaba cerca. Aquella era una palabra compleja. La turbación tenía que ver con la preocupación, pero también con el desconcierto. Vale,
Hay una hamburguesería cerca. Caminaron en silencio. El frío de la noche se colaba bajo sus ropas y seguía cayendo una llovizna fina, casi imperceptible, que ninguno de los dos rehuyó. Se detuvieron ante un tenedor con luces de neón moradas y Graham abrió la puerta del establecimiento. El ambiente era cálido, con las paredes recubiertas por láminas de madera y unos cómodos sillones granates en los reservados. Ocuparon una mesa cualquiera y el camarero apareció al instante. «Buenas noches. ¿Qué desean beber?» «Agua, gracias», respondió Margot. «Yo una cerveza», pidió Graham. A ella le sorprendió su elección. Los prejuicios que tenía sobre él le hicieron pensar que exigiría una carta de vinos o alguna bebida sofisticada de nombre impronunciable. Lo contempló pensativa mientras él leía los ingredientes del listado de hamburguesas. Tenía las cejas perfiladas y una nariz aristocrática que recordaba a uno de esos romanos inflexibles que aparecían en el libro de historia de su hijo. Los labios eran insolentes, casi provocativos. Margot se preguntó cómo se sentiría al llevar encima toda esa seguridad que se expandía a cada paso que daba, como si buscase apropiarse del espacio. «¿Qué vas a pedir tú?» «Una doble con queso azul». «Suena bien», contestó él. Cuando el camarero regresó para tomarles nota, Graham le dijo que tomaría lo mismo que ella, y luego estiró las piernas y miró a su alrededor como preguntándose qué hacía allí. Su traje oscuro contrastaba con el aire informal del establecimiento. Tras dar un trago de cerveza, rompió el silencio. «¿Qué me cuentas sobre ti, Margot?» «Pues no tengo mucho que decir». «Tienes hijos, según tengo entendido». «Sí, 2. ¿Y estás divorciada?» «Podría decirse así». «Él no está», apuntó con cautela. «No, él no está. Has hecho bien los deberes». «La información es poder», Graham le sostuvo la mirada. «Pero siempre es mejor conocerse sin intermediarios. Así que aquí estamos». «No tengo mucho que añadir a tu investigación». Él alzó una ceja con escepticismo y frunció el ceño. «Así que te definirías como madre y soltera. Un poco limitado». «No, no quería decir... No es eso». Dubitativa, se mordió el labio antes de decidir ser sincera y tirarse al barro. «Mira, para explicártelo tendría que hacerte una lobotomía completa. Tú y yo no hablamos el mismo idioma. Te comunicas en latín, hebreo... Lo digo en serio, somos distintos». «Prueba a ver». Graham estaba serio. Cuando Margot había aceptado acompañarlo a cenar, lo último que esperaba era tener con él una conversación compleja. Imaginaba algún comentario frívolo, un par de apuntes sobre el clima, el tráfico matinal o la actualidad política y un puñado de silencios incómodos. Aquello le requería una energía que no tenía intención de gastar inútilmente. Prefirió no alargarlo. «No tengo tiempo para hacer nada más, porque mi meta consiste en sobrevivir día a día. Toda mi existencia gira en torno a trabajar, criar a mis hijos y conseguir que la casa no se convierta en un estercolero. Y cuando tengo un momento a solas cerca la noche, lo dedico a pensar en cómo voy a pagar las facturas del mes. La semana pasada me di un baño. Sí, como lo oyes, fue lo más excitante y egoísta que he hecho este año». Al darse cuenta de que se había alterado, Margot bajó la mirada y la fijó en las manos impolutas de Graham que descansaban sobre la mesa. «Un baño», repitió él bajito. «Es una ridiculez pretender que me entienda un hombre que puede permitirse el lujo de hacerse la manicura de forma regular». Graham la miró con una sonrisa. «Mis uñas son así al natural». «Bien, bien. Cuánto me alegro. Yo...» Margot buscó una salida rápida. Estaba avergonzada por su actitud y por aquel desahogo inesperado con la persona equivocada. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué narices estaba pensando? «Creo que debería irme. No ha sido una buena idea lo de la cena. Creí que tardarían menos en servir las hamburguesas. Cedric podría despertarse y debería estar allí, así que...» Lejos de mostrarse molesto, daba la impresión de que Graham estaba contemplando una de esas obras de arte que, a simple vista, parecen trazos y garabatos, pero en las que al mirarlas con atención descubres un universo sobrecogedor. «No te vayas, por favor». Fue la delicadeza de su voz lo que la mantuvo pegada a la silla. El camarero eligió ese tenso instante para aparecer y dejar 2 humeantes hamburguesas en la mesa. «No sé qué es lo que quieres».
Es tu turno. Pregúntame. Margot lo pensó. Tomó aire. ¿Quién es Graham Stone? Cerca de los 40, alérgico a los cacahuates, seguidor de Chelsea, más de gato que de perro y más de montaña que de playa, atascado laboralmente en un patético intento por seguir el legado familiar cuando nadie parece confiar en que tenga las facultades necesarias para hacerlo, empezando por mi propio padre, que además está muriendo, y la guinda del pastel, en pleno trámite de divorcio. ¿Te sirve para empezar? Margot se quedó callada mientras él se llevaba una patata frita a la boca con aire distraído. No pudo evitar fijarse entonces en el anillo que brillaba en su dedo anular. ¿Aún llevas la alianza? Mi padre no lo sabe. ¿Estás bromeando? No, joder. ¿Por qué? Él levantó la vista. ¿Regalarle otro fracaso en bandeja? Prefiero retrasarlo todo lo posible. Hace ya más de un año que Amanda y yo llevamos vidas separadas, pero hasta que se formalice... A pesar de que ya lo había intuido, hasta entonces Margot no fue plenamente consciente del abismo que separaba a Cedric de su hijo. Eran casi dos extraños que se movían en círculos, que chocaban de vez en cuando y se escondían el uno del otro. Se preguntó qué sabría Graham de su padre y de los días de su juventud. Seguramente poco. La idea de que algún día Peter se alejase así de ella le provocó un nudo en la garganta y le costó tragar el bocado de hamburguesa. Yo creo que tu padre lo entendería. No tengo intención de averiguarlo. Compartieron un silencio más apacible de lo esperado mientras degustaban la cena. Las patatas estaban crujientes y Margot se echó más salsa de queso. ¿Desde cuándo vuestra relación es tan distante? No estoy seguro. Graham intentó bucear en viejos recuerdos. Cuando era pequeño, él solía estar bastante ausente. Siempre trabajando, siempre metido en algún libro, siempre con esos dolores de cabeza. Es un hombre solitario, poco hablador. No puede decirse que tuviésemos un vínculo muy sólido. Nunca es tarde para recuperar el tiempo perdido. Graham no contestó, pero arrugó la nariz y continuó comiendo. La cena fue mejorando conforme se deslizaban las manecillas del reloj. Margot le contó cosas sobre sus hijos y se sintió cómoda al hacerlo, porque él se interesó por la academia de ballet de Ana y preguntó por Eleanor cuando el nombre de la mujer salió a relucir. ¿Y te preocupa la actitud de Peter? Sí, está cada vez más raro y arisco. A los 13 años... Graham se reclinó en la silla y sonrió. El mundo se despliega de golpe ante uno como un abanico al abrirse. Ya, solo que aún no sabes manejar ese abanico. Cierto, pero ¿no fuiste tú también adolescente? No. Margot jugueteó con unas miguitas de pan que quedaban sobre la mesa y no quiso analizar por qué seguían allí hablando si ya habían terminado de cenar. No pude serlo. Mis circunstancias eran diferentes. Mis padres me tuvieron siendo mayores y ninguno de los dos gozó de buena salud, así que tuve que hacerme cargo de ellos. Murieron pronto, con apenas 4 meses de diferencia. Y yo aquí quejándome por mi padre inflexible. No, no hagas eso. No me mires así, pidió. ¿Cómo? Graham se inclinó hacia adelante, con lástima, con compasión, como si... No te miraba de esa forma, la interrumpió. Ella respiró hondo y pidió la cuenta. Logró que pagasen la cena a medias tras mucho insistir. Luego volvieron sobre sus pasos hasta el hospital. No hablaron. Había dejado de llover. El vaho de sus respiraciones flotaba en el aire. Al llegar a la puerta, Graham se despidió con rapidez y le estrechó la mano. Ha estado bien. Intenta descansar. Se alejó antes de que Margot pudiese responder. Entró en el hospital y solo entonces cayó en cuenta de que, tras la inesperada confesión sobre esa vida que ella había imaginado perfecta y no lo era tanto, Graham no había vuelto a hablar de sí mismo. Toda la conversación había girado en torno a ella, y quiso, de algún modo, poder rellenar esas lagunas que habían ido apareciendo como setas tras las primeras lluvias. ¿Por qué arrastraba ese halo invernal? ¿Por qué había intentado arreglar las cosas tras el primer encontronazo entre ellos? ¿Por qué era como era? Margot solía pensar mucho en ese tipo de cosas, sobre todo en los peores momentos de su vida, e intentaba adivinar qué vivencias nos conducen por diferentes senderos, qué nos hace tomar desvíos, qué nos obliga a frenar. En la habitación Cedric seguía dormido. Ella se quitó la chaqueta, se acomodó en el sillón y contempló las luces de la vieja ciudad que le recordaba un puzzle hecho de húmedos adoquines entre callejones estrechos y casas tan grises como el cielo que se abría sobre ellas.